Él nos dice, sí se puede usar para los no santos. Y el pasaje, esa es una afirmación gratuita. Y lo que se afirma gratuitamente se puede negar. Sin embargo, vamos a examinar lo que él dice. Dice, hablando de las ofrendas, en 1 Corintios 16, fueron dadas por un individuo, no por una iglesia. ¿De acuerdo? ¿Quién dice lo contrario, hermano David? ¿Usted sabe de alguien que haya creído que la ofrenda fue aportada por iglesias? O sea, las iglesias aportan a la ofrenda de la iglesia. No, la Biblia nos habla de individuos, claro está, que aportan para la ofrenda, que la ofrenda es de la iglesia, es el tesoro de la iglesia. Nuestro hermano David nos tiene que presentar una forma alternativa de que los primeros cristianos, las iglesias del siglo I, usaron una alternativa, de una colecta alternativa a la ofrenda para llevar a cabo su obra. El hermano no va a poder hacerlo, así que nos quedamos con la ofrenda que según la palabra de Dios nos especifica que es para los santos. Reitero, ponga mucha atención, usted que está viendo este debate, usted que está escuchando, no puede presentar, como aquí pregunta el amigo Sushito, no puede presentar las pruebas de que la ofrenda fue utilizada para los no santos también. Eso es lo que él tiene que probarnos. En mi siguiente intervención voy a presentar la distinción que la palabra de Dios hace en lo que compete a la iglesia. Bendiciones, queridos hermanos, el Señor me les bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea. Hoy, queridos hermanos, quiero hacerle una refutación a este falso maestro llamado Fernando Mata, que es líder de una secta. Y junto con esta refutación también es una refutación a toda su secta que por no estudiar creen en él y no creen en las Escrituras. Esta refutación es acerca de este debate que tuvo con David Cab, donde su contrincante se le olvidó lo que iba a decir. ¿Quién sabe qué pasó? La cosa es que no tuvo un buen contrincante para este debate que supuestamente Fernando Mata tuvo con Fernando Cab. Bueno, esta refutación es para la secta también de Fernando Mata, sus seguidores que no solamente creen en él, sino que lo defienden, como decimos, a capa y espada. Y es acerca de las ofrendas, donde este líder religioso llamado Fernando Mata, a través de su lengua lisonjera que tiene, engaña a sus sectarios y trata de engañar a los cristianos. Y no solo eso, sino que también ataca a los cristianos. Fernando Mata ha hecho mucho daño a la iglesia en la forma de cómo enseña él, que es una manera, hermanos, agresiva, ¿sí? Es una manera de que no tan solo, hermanos, vea a sus contrincantes como enemigos, sino que los trata de destruir. Lo hizo conmigo. A pesar de que él pidió perdón, después de ese perdón, siguieron las agresiones. Por eso Fernando Mata debe de tener usted que me está viendo, debe de tener mucho cuidado. Fernando Mata es alguien que no se debe de confiar en él, no se debe de creer en lo que está predicando porque su doctrina es falsa, al igual que él es un falso maestro. Bien, en este debate que él tuvo, hermanos, él habla de las ofrendas basado en 1 Corintios, y quiero que pongan mucha atención a esto. Si tú que sabes que es un mandamiento y que la Escritura dice que a un mandamiento no se le puede quitar ni añadir, Fernando Mata aquí está mutilando este mandamiento para utilizarlo a su favor. Así que les voy a presentar, queridos hermanos, el mandamiento completo de 1 Corintios capítulo 16, versículo de que empieza del versículo 1 al 4. Les voy a explicar, hermanos, y la conclusión va a ser de que esto ya no es un mandamiento. Primero, Fernando Mata no pudo probar, a pesar de que él dice que usa hermenéutica. Fernando Mata no sabe nada de hermenéutica, exegesis, texto, contexto, gramática del versículo en cuestión. La sintaxis, no sabe nada de eso. Pero él trata de convencer a sus sectarios de que él sabe. Y también es irrefutable Fernando Mata. Él lo que dice ya lo refuté y ya no hay quien pueda refutar lo que él dice. Bien,
Primera a los Corintios, capítulo 16 del versículo 1 al 4. Las ofrendas para los santos de Jerusalén. Fernando Mata en este debate decía, las ofrendas para los santos. Fernando Mata, ¿qué santos? ¿A qué santos estaba dirigiendo el mandamiento? Primeramente tenías que probar tú que primero a los Corintios, capítulo 16, del versículo 1 al 4, es un mandamiento para los cristianos de hoy. Eso es lo que tenías que probar. No lo pudiste hacer, aunque tú dices que sí. Bien, leo primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. A las colectas para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. Y cuando habré llegado, los que aprobéis por carta, o a estos enviaré que lleven vuestro beneficio, ¿a dónde? A Jerusalén. Fernando Mata, esto es lo que tú mutilaste. Esto es lo que no conviene decir. Tú enseñas que las ofrendas basado en 1 Corintios, este versículo, este capítulo y versículo que estoy leyendo, son mandamientos para el día de hoy. Es una gran mentira la que tú enseñas. Pero en fin, sigo leyendo. Versículo 4. Y si fuera digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Dice la Escritura, queridos hermanos, una preocupación que vemos aquí, primeramente, una preocupación de Pablo por la cual había escrito su propia epístola a los Corintios. Pablo terminó los asuntos teológicos implicado y es hora cuando pasa a tocar los detalles mundanos. Es decir, había hablado él espiritualmente, había predicado el evangelio, estaba hablando espiritualmente, ahora va con lo mundano. Las colectas caritativas, los arreglos del viaje y los itinerarios. La colecta para los pobres de Jerusalén. Pablo es breve y va al grano, presupone el conocimiento compartido con los corintios, porque esta colecta para los creyentes no es un plan espontáneo, sino que estaba presente en la mente de Pablo durante todo el tercer viaje misionero que él había hecho. Esto parece tener raíces en la intercesión en Jerusalén. Saulo y Bernabé llegaron con comida durante la hambruna. ¿Cuál hambruna? Veamos por qué Pablo dio este mandamiento a los corintios. ¿Y para qué eran estas ofrendas? ¿Para quiénes eran? Veamos. Hechos capítulo 11, versículo 27. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempos de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a los que tenían, determinaron enviar subsidios a los hermanos que habitaban. ¿En dónde? Dice Fernando, para los santos. ¿Qué santos? Aquí está explicando para qué santos. Pero Fernando Mata no alcanza a discernir la palabra de Dios. No alcanza, ¿sí? Su mente ya está tan contaminada, tan podrida, hermanos, que él ya no puede, pero él se siente, ¿sí?, que es un refutador, que es un maestro. Pero como les digo, esta es una refutación para Fernando Mata, falso maestro, y su secta de seguidores. Versículo 30. Lo cual asimismo hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El encargo de los apóstoles de Jerusalén de que Pablo no descuidara a los cristianos. ¿Cuáles cristianos? A los cristianos judíos pobres. No a todos, no a los de todo el mundo. Fernando Mata, esto no es un mandamiento para ti. Entiéndelo. Dice Gálatas, ¿a qué pobre se dirigía aquí? Gálatas capítulo 2, versículo 10. Solemnemente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los mismos que fui también solícito en hacer. Ambos eventos aquí, queridos hermanos, se llevaron a cabo antes del segundo viaje misionero, unos años antes de esta gran colecta. Ahora, unos años después, la colecta va a proveer un alivio económico para los judíos cristianos pobres que vivían, ¿en dónde? En Jerusalén y sus alrededores.
dieron con generosidad. Se menciona en los Hechos aquí, en 2 de Corintios, y quizás se alude a esta en Romanos y en Gálatas, la famosa sección acerca de dar y de la generosidad en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6, 7 al 8. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ayuda para los santos. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, vemos estas palabras, para los santos. Aquí es donde los malos predicadores arreglan el mandamiento a su conveniencia, como Fernando Mata, para decir que es un mandamiento para los santos de hoy. Grave error. Es decir, hacen lo que los escribas hicieron, arreglaban las escrituras a su conveniencia para sacar beneficio de ellos. Jeremías capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo pues decir? ¿Somos sabios en la Torah de Jehová? ¿Esto con nosotros? ¿Está con nosotros? Cuando, de hecho, la pluma mentirosa de los escribas la han convertido en falsedad, como lo hace Fernando Mata y todos aquellos que predican y enseñan que las ofrendas de hoy son un mandamiento. La epístola de Pablo y los Hechos indican que la generosidad que la colecta los cristianos por todos lados de Acaya, Macedonia, Asia Menor, recaudaban fondos, como lo vemos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Romanos capítulo 15, versículo 31. Que sea librado de las rebeldes que están en Judea, y que las ofrendas de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Fíjense para dónde, hermanos, fueron las ofrendas que dice 1 Corintios capítulo 16, que empieza el mandamiento o la orden del versículo 1 y termina en el versículo 4. Mandamiento que mutilan todos aquellos, como Fernando Mata, para enseñar que las ofrendas de hoy son un mandamiento y que solamente se deben de ayudar a los hermanos de la iglesia. Y el prójimo no se debe de ayudar. Bueno, el plan era elaborado que cada iglesia nombrara administradores quien acompañaran a Pablo con su ofrenda y eran capaces de confirmar que ésta había llegado. Segunda los Corintios capítulo 8, versículo 18, 19 al 20. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio es por todas las iglesias. Versículo 19. Y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias al compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia que es administrada de nosotros para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro pronto ánimo. Versículo 20. Evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos. Versículo 21. Procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Hechos capítulo 20, versículo 4, hablando de esto mismo y siguiendo con el contexto, la exagesis, la hermenéutica, la gramática de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4, y la sintaxis, dice, Hechos capítulo 20, versículo 4, y les acompañaron hasta Asia, Sopater, Berenés y los tesalonicenses, Aristarco y Segundo y Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tichico. La colecta es para los, dice esta palabra griega, haioi, literalmente los santos. ¿Qué santos? Aquí es donde Fernando Mata dice, todos los santos. La escritura no está diciendo eso, Fernando Mata, no enseñes eso. Una mejor traducción es para el pueblo santo. En Hechos las ofrendas es para el pueblo judío. Este es el mandamiento, pueblo judío. Los Hechos capítulo 24 versículo 17. Mas pasando muchos años vine a hacer limosna a mi nación y ofrendas. ¿A qué nación?
a todo el mundo se refería Pablo aquí. No, Fernando Mata, enséñate por favor a estudiar texto con texto, aprende hermenéutica y exegesis. Y no sigas enseñando estos graves errores, estas falsas doctrinas, donde has engañado a tu secta y tus sectarios te creen porque no estudian. Los tienes dominados. Específicamente para los pobres de Jerusalén. El Nuevo Testamento a menudo indica que los cristianos sufrían severos apuros económicos en los años 30, es decir, Hechos capítulo 2 versículo 44, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo 45, y vendían las posesiones y las haciendas y repartían todo como cada uno había de menester. Hechos capítulo 6 versículo 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Durante la hambruna, allá por los años 40, como lo vemos en Hechos capítulo 11 versículo 27, en aquellos días descendieron de Jerusalén, nuevamente, profetas a Antioquía. Versículo 28, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempos de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidios a los hermanos que habitaban, ¿a dónde? ¿Para qué santos? En Judea. Versículo 30. Los cuales asimismo hicieron, enviándolos a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Y en ese momento, en los años 50, Pablo insta a la iglesia a ayudarle. Sus razones son variadas por simple caridad. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 8-19, dice, y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias al compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia que es administrada de nosotros para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro pronto ánimo. Porque los gentiles deberían mostrar gratitud a la iglesia de la cual salió el evangelio. Romanos capítulo 15 versículo 27, porque les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Y quizás para probar en los judíos incrédulos celos y fe en Cristo, al ver que los gentiles contribuían con sus hermanos judíos. Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud o la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Versículo 12. Y si falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque, versículo 13, porque vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Versículo 14, pero si alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos algunos de ellos. Versículo 15, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? La participación en la colecta iba a ser otro punto de desacuerdo entre los corintios y Pablo. Él llegó a creer que él no se mantendría firme en la promesa hecha tan solo un año antes, como lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Y les habló de ese, detallando en 1 Corintios, Pablo parece tener una respuesta sincera para una pregunta sincera. Solo después resultó que la pregunta de estos no era simplemente para obtener información, sino una queja implícita acerca de por qué los corintios debían de dar dinero. Pablo, una vez más, les recuerda a los corintios que ellos no son únicos en esta ayuda. Dice a los corintios Pablo, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Primera a los Corintios capítulo 16 versículo 2. ¿Qué plan estaba siguiendo los Gálatas? Que cada uno después de ustedes ponga parte y guarde algún dinero, es decir, físicamente ponga cantidad aparte en su casa, un pequeño baúl para los pobres en casa,
Es decir, así es como se deben hacer, o como se hicieron, mejor dicho, las colectas. Así es como se recogían y se guardaban las colectas en las casas, y no como lo están haciendo hoy, que dice Fernando Mata y todos esos predicadores que enseñan esta falsa doctrina, que basándose en 1 Corintios, que las ofrendas son un mandamiento de hoy. No lo están haciendo, no lo van a poder hacer. Como dice Fernando Mata, no me van a poder refutar porque la escritura no dice eso. Fernando Mata es irrefutable, hermanos. Más o menos, hay un ejemplo en la escritura, cómo hacían estos corintios, o cómo debían de hacer esos hermanos que iban a ayudar a los pobres de Jerusalén. Como dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 8 al 11. Entonces, a la orden del Melejec, ellos hicieron un cofre y lo pusieron afuera en la entrada de la casa de Jehová. Proclamaron en todo Yahudac y Yazoralayim que el impuesto que Moisés había escrito sobre Israel en Midbar debería traerse para Jehová. Todos los príncipes y todo el pueblo estaba gozoso de traer sus contribuciones y ponerlas en el cofre hasta que estuvo lleno. Versículo 11. Cuando el cofre fue traído a los oficiales del Melech por los Leví, y cuando vinieron, cuando dieron, cuánto dinero había, los escribas del Melech y los oficiales de Cohen a Gado vinieron y vaciaron el cofre. Entonces le cogieron y lo llevaron de vuelta a su lugar. Ellos hicieron esto diariamente y reunieron dinero en abundancia. Si ese dinero se llevaba después a la reunión y se recogían en un solo fondo, no hay, hermanos, no hay evidencia que los corintios hayan hecho esto. La esperanza de Pablo era de que para no ser un estorbo, o para que no se les hiciera pesado, debían de hacer estas colectas con dinero y guardarlo en sus casas. Segunda a los Corintios capítulo 9 del versículo 3 al 5. Mas he enviado a los hermanos porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea, versículo 5. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y presentaran primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como mezquindad. Es decir, hermanos, los corintios habían hecho una promesa que ellos iban a ayudar a los hermanos de Jerusalén, pero a estos hermanos se les olvidó. Por eso Pablo, hermanos, lo hizo un mandamiento. Esta fue, hermanos, la causa de por qué Corintios dice eso acerca de las ofrendas. Esto significa que no todo el dinero de la congregación se juntaba de antemano. Las instrucciones eran para cada uno, en un mundo donde los pobres no tenían nada para ahorrar y donde se esperaba que los ricos hicieran actos generosos. Sería difícil encontrar un paralelo para esta participación de todos. De hecho, en el siglo siguiente la iglesia orientó su caridad apelando a los ricos. Ellos apartaban su dinero el primer día de la semana. Nosotros los modernos debemos recordar que la semana de 7 días no era una idea romana tradicional, la cual normalmente tenía un ciclo de 8 días de comercio. La semana de 7 días la tomó el Imperio Romano de los judíos y de otras culturas orientales. Es improbable que la gente recibiera su salario el primer día de la semana. La semana de 7 días se adoptó oficialmente en Roma en el año 321 después de Cristo. Después de su conversión de Constantino, ¿por qué se señalaba Pablo especialmente el primer día de la semana, el cual los romanos llegarían a llamar el día del sol? Algunos, particularmente los adventistas del séptimo día, niegan que esto apunte a reuniones de la iglesia los domingos. Ellos argumentan que la iglesia se reúne en sábado, el sabbat, por lo cual la colecta se lleva a cabo un día después del sábado. No existe ninguna referencia que apoye esto. En las escasas menciones de la observancia del sabbat, Pablo dice que es una opción personal. Es decir, hermanos, Romanos 14:5, uno hace diferencia entre el día y día, otros juzgan igual todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. O más negativamente, en la ley que no se debe imponer sobre los gentiles cristianos. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, no juzguéis a nadie en comida o en bebida
o en parte de día de fiestas o de nueva luna o de sábados. La referencia a las reuniones en la iglesia son pocas, pero hay una clara evidencia de que en los tiempos apostólicos la iglesia se congregaba el primer día de la semana, separaba una cantidad de dinero formaba parte de la adoración, ya fuera que se hiciera en lo privado del hogar o también en la colecta del culto. Entre los judíos, algunos tributos eran igualmente impuestos sobre todo, por ejemplo, el impuesto del templo. La mayoría era como la ofrenda de Jerusalén, regalos que eran proporcionales a la riqueza del dador. La Biblia NBI dice conforme a sus ingresos. El original se acerca más en la Biblia de las Américas, según haya prosperado. La dificultad con el uso, prosperan, de todos modos es aquí, podría concluir en la que la generosidad de las personas, que dando poco pero con un buen corazón, hace esto más de una ofrenda hermosa para todos aquellos necesitados. Todos los que dicen que las ofrendas son un mandamiento el día de hoy tienen que esperar que Pablo y los administradores que vienen con él, porque tienen en su mente que Pablo va a venir, venga por sus ofrendas. Según lo que dice el texto, su contexto, la hermenéutica de 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 al 4, que es el mandamiento, la exegesis, gramática y sintaxis es lo que nos da a entender, hermanos. Si en las iglesias locales hacemos ofrendas voluntarias para ayudar a nuestros hermanos en las necesidades, ¿cómo debemos de dar? Debemos de dar con una actitud correcta. La actitud con la cual damos es más importante que la cantidad que damos. Nuestra mayor prioridad es dar con entusiasmo, voluntariamente, alegremente y no como mandamiento, porque muchos predicadores han usado esta escritura para beneficiarse, para que los mantengan, para que los estén sosteniendo. Eso es lo que predica Fernando Mata y todos aquellos falsos predicadores que enseñan esta falsa doctrina, que las colectas o las ofrendas de hoy son un mandamiento. Así que debemos de dar con un corazón alegre, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo van a ser sostenidos los predicadores? Hermanos, Pablo trabajaba. Los malos predicadores están acostumbrados a que los mantengan. No quieren trabajar ya. Yo no sé si Fernando Mata trabaje o viva de lo que él hace, viva de su secta que lo mantiene. No lo sé. Pero Fernando Mata es el líder de una secta religiosa y sus sectarios también lo apoyan y atacan a todos aquellos que vayan en contra, no de las escrituras, que vayan en contra de Fernando Mata. Concluyendo, refutación para Fernando Mata, su secta y todos aquellos que predican que las ofrendas de hoy son un mandamiento. Quiero concluir, aún en esos casos, Pablo señala que los cristianos debemos de ayudar. Quienes dan para un fondo de ayuda social en la actualidad cuentan con todo el derecho de saber que su dinero se desembolsa de una manera justa, de acuerdo con una política claramente anunciada. No debe de haber ningún indicio de favoritismo, ni un solo caso donde algunos perezosos reciban dinero, como los predicadores o algunos predicadores que están acostumbrados a esto. Esta es la razón por la cual Pablo emplea administradores tan cuidadosamente en su ministerio. Cualquier iglesia que recaude dinero por cualquier razón está bajo la obligación de decirle a sus miembros cómo usan su dinero. Así que, Fernando Mata, tú y tus falsas enseñanzas y tu secta que te sigue y te apoya y te defiende con uñas y garras, como decimos, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Fernando Mata, arrepiéntete, porque tú y los que te apoyan tienen un pie en el infierno. Tienes que arrepentirte y predicar la sana doctrina. Aprende, por favor, a predicar la sana doctrina. Bien, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea, se despide. Que el Señor me les bendiga. Amén.